es Rodolfo Canizales, soy del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales y directivo de la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños. Agradezco el tiempo que nos dan, agradezco el tiempo que se toman para revisar, para consultar, ¿verdad? Y espero que las decisiones que tomen sean las mejores para el país, porque tomando las mejores decisiones para el país van a ser las mejores decisiones para su gente. Y los trabajadores somos parte importante y los más afectados con este anteproyecto de ley que se está revisando. Me voy a tomar unos 7 minutos en leer un escrito que traigo. Señores de la Comisión Ad Hoc para crear la Ley del Servicio Público en la Asamblea Legislativa. Desde el año 2012, la Secretaría de Gobernabilidad y Modernización del Estado introdujo el anteproyecto de Ley de la Función Pública y posteriormente la Ley del Servicio Público, asesorándose de extranjeros, dominicanos y argentinos y otros que, sin ser xenófobos, estamos seguros que no vienen a enseñar nada nuevo ni positivo para los trabajadores, sino son solo funcionarios de la burocracia internacional que, como mercaderes al servicio de los poderes económicos y políticos, transitan por nuestros países para someter aún más con leyes que dejan desprotegidos a los trabajadores de nuestros países, desregulando total y abruptamente los derechos laborales, la libertad sindical, contratos colectivos vigentes. Las organizaciones, fundaciones y asociaciones privadas que están presionando por esta ley del servicio público, ¿por qué no someten a escrutinio a los señores del capital para que revisen las leyes laborales actuales que hacen difícil la vida de sus trabajadores con salarios miserables, extenuantes, jornadas laborales sin compensación económica, que incumplen la ley con salarios que no son proporcionales a las obligaciones que deben con la empresa? Un ejemplo de lo más notable son los salarios que ganan los empleados de bancos e instituciones comerciales, quienes aceptan esos bajos salarios porque de lo contrario estarían en la capa social de los desempleados y obligados a recurrir al trabajo informal, que en elevado porcentaje abate nuestro país, y quienes, por no estar en el sistema de trabajo normal, están excluidos del seguro social para cualquier problema de salud. Y debe ser el Sistema Nacional de Salud, entiéndase el Ministerio de Salud, que ya está colapsado, quien debe cargar con estos trabajadores. Y es parte de la razón por qué tenemos un sistema ineficiente y con una atención precaria y caótica. Vivimos en un país que desde su nacimiento fue creado con un sistema excluyente, discriminatorio, que no ha podido ser cambiado en lo mínimo para ser un poco más justo. Esta situación ha permitido que en nuestra historia han existido y existen políticos hipócritas que han prometido cambiarlo y convertirlo en un país más equitativo e incluyente, pero eso ha quedado en la demagogia. Actualmente, con la sobrepoblación que tenemos y con los estados incapaces que han aumentado los porcentajes de pobreza, que a los políticos les gusta decir que solo es del 36% de la población, cantidad que ya es grande, pero creemos que es un dato falso y con su registro. Un ejemplo, Argentina tiene mayores y mejores condiciones y recursos que nuestro país, a pesar de su crisis actual. Cuenta con mejores instrumentos de medición estadística y Argentina admite que tiene 37% de pobres. Imaginémonos cuál es la realidad de nuestro país, que desde hace más de 10 años no se ha realizado un censo de la población. Señores diputados, el mejor camino para mejorar y hacer más eficiente el trabajo de los trabajadores salvadoreños es aceptar las propuestas nuestras, revisar la actual ley del servicio civil. Revisar significa que piensen en los trabajadores como quienes cargamos con casi todo el peso de injusticias de nuestra sociedad. Somos nosotros quienes debemos tolerar el control territorial de las pandillas, soportando el terror y muerte que nos imponen. Somos nosotros quienes con nuestro trabajo hace que funcione esta pesada y grande máquina administrativa. Somos los encargados, somos los que cargamos con los altos impuestos en todos los servicios. Nosotros no hemos destruido o desquiciado nuestro país. Eso lo hicieron quienes, ocupando los puestos políticos más altos, como presidentes de la República, presidentes de la Asamblea Legislativa, presidentes de la Corte Suprema y otros funcionarios de alto nivel, como ministros, fiscales generales, directores de entidades autónomas, robaron y huyeron, y unos pocos están detenidos y procesados. El 99% de los trabajadores vivimos nuestras vidas de manera resignada, sobreviviendo con nuestros salarios bajos, y no existen representantes conocidos
o notables de los trabajadores involucrados en robos, crímenes, desfalco, peculado y lavado de dinero. Delitos que todos conocemos enfrentan los expresidentes y funcionarios antes mencionados que robaron descaradamente y de manera desvergonzada casi $1.000 millones del dinero de los salvadoreños. Somos los trabajadores a quienes la Asamblea Legislativa, de acuerdo con el Poder Ejecutivo, encabezado por el expresidente Sánchez Serén, las AFPs y la banca, cometieron el crimen de lesa humanidad de modificar las leyes de pensiones, condenándonos a pensiones miserables de no más de $300 a la gran mayoría de empleados públicos. Y en cambio, funcionarios como expresidentes, exmiembros de la Corte Suprema de Justicia, exministros, gozan de pensiones mayores de $6.000, que nosotros exigimos que esas pensiones deberían revisarse para ser más justos con los trabajadores que como esclavos por más de 30 años entregamos nuestras vidas a los cargos administrativos que desempeñamos. Señores diputados, no permitan que se implante la ley del servicio público. Les pedimos que revisen esta ley, que es una copia de la que se impuso en Perú, en Chile, Colombia y otros países. Vean ustedes cómo se encuentran estos países, en estos días estos países, convulsionados, con su población luchando en las calles, exigiendo mejores salarios, pensiones y servicios sociales, porque la población ya entendió que por más de 30 años solo ha servido para que el gran capital goce de estructuras administrativas que les han permitido hacer grandes negocios y enriquecerse aún más siguiendo patrones impuestos por la banca internacional como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo y bancos regionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica. Vean ustedes la realidad en Estados Unidos, en donde dicen que han aumentado el nivel de empleo, pero quieren decir de manera perdida que han aumentado el número de empleos, pero ha disminuido el salario para cada empleado o trabajador. Así lo escribió Noam Chomsky. Los trabajadores intimidados no pedirán salarios más altos ni mayores beneficios, sino que aceptarían niveles de vida más bajos a cambio de mantener su empleo. Página 322 del libro ¿Quién domina el mundo? Vean ustedes también que en Estados Unidos el 1% del poder económico controla más del 90% de la riqueza de ese país, creando una inequidad que ha sido denunciada en diferentes instancias a nivel mundial. Y esta realidad la conocen los grandes bancos transnacionales que como mercaderes de la muerte llenan de hambre y pobreza a nuestro país. Lo más evidente y reciente con este tipo de problemas lo está viviendo en este momento Argentina, en donde el gobierno liberal de Mauricio Macri no pudo revertir la corrupción, saqueo y clientelismo de los señores Fernández Kirchner, y Argentina se vio obligada a pedir un préstamo de $50.000 millones que complicó y empobreció aún más las clases medias y pobres de Argentina. Lamentablemente, el pueblo argentino ha votado porque los ladrones regresen al poder y continúen con su populismo deshonesto. Señores diputados, actualmente en nuestro país, en los ámbitos políticos y sociales, estamos relativamente calmados. No permitan que nuestro país caiga en el ambiente de inestabilidad, violencia social y política que actualmente sufre Guatemala, Honduras y Nicaragua, países que han sido calificados de narcoestados similares a Venezuela, en donde los trabajadores sufren la perversidad de sus dirigentes. Señores diputados, el manichismo al que hemos sido condenados congénitamente nos hace ver deslumbrante y positivo las recetas económicas impulsadas desde el extranjero, que en realidad son nefastas, dañinas y perniciosas para los trabajadores, pero que son traídos e impuestos por mercaderes extranjeros enviados por la banca internacional y acogidos por la banca nacional. Debemos ver hacia adentro, revisar nuestras experiencias positivas, mejorar nuestras leyes, aumentar salarios, mejorar pensiones y aumentar los presupuestos de salud y educación que se mantienen estáticos desde hace más de 10 años. Existen países que destinan para salud, educación el 20% de su Producto Interno Bruto, y nosotros, sumados esos dos rubros, 2.6% de salud y 3.6% de educación, suman apenas 6.2%.
con estos valores para invertir en sectores tan importantes, no podemos obtener más que más pobres, más enfermos y más analfabetos, no solo en el abecedario, sino en las áreas tecnológicas. Estudien las formas de invertir más en salud, educación y seguridad y tendremos una población más sana, más competitiva y con mayor salud mental. Si logramos que las pandillas sean reducidas a su mínima expresión y el narcotráfico no contamine todos los niveles de nuestra sociedad. Finalmente, señores diputados, no aprueben esa ley del servicio público ni la ley de la función pública, porque ambos anteproyectos existen precedentes nocivos para los trabajadores en todos los países, como ejemplos Perú, Chile y Colombia. No es cierto que con esa ley el país va a salir adelante porque los trabajadores sí van a trabajar más. Es una falsedad. El país está sumido en el caos en que está por los robos de las autoridades, de los expresidentes, de los exfuncionarios públicos que han saqueado este país. Revisen las reformas y la ley del servicio civil vigente, presentadas en marzo del 2018, y pónganla en sintonía con la realidad que vivimos y en consecuencia con los derechos de los trabajadores, que desde siempre somos las víctimas de este sistema social, económico injusto y hoy más que antes corrompido por el poder económico formal, el poder político y el narcotráfico, que ha sido quien ha servido al poder económico para que las leyes estén diseñadas contra y no a favor de los intereses y derechos de los trabajadores. No permitan que esta nueva ley del servicio público, que favorece al patrón y amordaza al trabajador, aumente la cantidad de pobres, desempleados informales y de emigrantes que mueren a manos de los carteles asesinos en México, de los traficantes de personas o que el Río Grande siga siendo la tumba de padres e hijos ahogados intentando cruzar esa frontera natural. Se archiven estos anteproyectos y no se siga impulsando, y no permitamos que se desborde la paz social en El Salvador. Con fe inquebrantable, Sindicato de Médicos del Hospital Rosales, miembro de la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños. Gracias. De la Federación Sindical de Trabajadores Salvadoreños me encuentro esta mañana. La posición de nosotros es rechazo completo a los anteproyectos, porque nos hicieron llegar dos anteproyectos, la función pública y el servicio público. Traigo por separado dos folders con las consideraciones de cada uno de los proyectos, ¿verdad?, que se los voy a entregar al final, y traigo también un folder que es la propuesta a las reformas de la ley de servicio civil. Las razones son demasiado amplias, demasiado grandes para poderlas tocar incluso en todo un día. Venimos dándole seguimiento a los anteproyectos. Esta es la meta 6 de Fomilenio. Esta es la meta 6 de Fomilenio. Es una imposición de organismos internacionales. Hemos pasado 2 años en Casa Presidencial con la administración del Mauricio Funes, tratando de que nos tomaran en cuenta las observaciones donde declaramos que violan el marco legal vigente de nuestro país y que al aprobar esta ley solo estarían llevándonos a un estallido social aquí en El Salvador. No entendemos por qué el sistema, ¿verdad?, o los organismos internacionales están utilizando hoy otras herramientas, desglosando la ley en decretos de ley y metiéndola por pedazos. Estamos hablando de teletrabajo, estamos hablando de la flexibilidad laboral, estamos hablando de muchas cosas que lo único que nos llevaría a nosotros es a tener crisis como ya las estamos viviendo en los demás países donde se ha aprobado este marco legal. Así que nuestra posición es de rechazo, lo traemos por escrito, al final lo vamos a dar. No quiero quitarles más el tiempo, voy a dejar a mis compañeros para que amplíen también, ¿verdad?, la posición de la federación. Y repito, un día o un mes no es suficiente para poder determinar que esta ley viola el marco legal que tenemos ahorita en este momento como país y que el gobierno de El Salvador ha ratificado a través de los convenios de la OIT. Su servidor también es miembro propietario del Consejo Superior de Trabajo. Hemos estado en Ginebra tocando este tema y ahorita hay una queja activa en la OIT contra la ley de servicio público. Eso me gustaría que lo tomaran en cuenta, donde le han dicho al gobierno que lo agarró en esta transición, que dé opinión, y hasta el momento no ha mandado opinión a la OIT. Entonces nosotros estamos en una buena disponibilidad
de poderle demostrar a la clase política de este país que ya no se siga equivocando, con todo respeto, ¿verdad? Lo hacemos y le dejamos los dos documentos para que puedan, ¿verdad?, detenerse a leerlo, y si lo quieren por electrónico también se los va a llegar por electrónico, donde están señalados en forma directa las violaciones al marco legal vigente que tenemos en nuestro país. Muchas gracias, muy amables con habernos invitado, y dejo a mis compañeros para que continúen. En primer lugar, agradecerles que nos hayan permitido participar, ya que pues ustedes, como nuestros representantes, los representantes del pueblo, son los que van a tomar una decisión, ya sea para bien o para mal, de la clase trabajadora de nuestro país. Pero igual, nosotros venimos a solicitarles que no aprueben este proyecto de ley, porque es dañino, es nocivo para el país. Como lo decían mis compañeros, puede ocasionar un estallido social. Y voy a señalar únicamente para reforzar lo que ya dijeron mis compañeros, en donde nosotros vemos donde están las grandes fallas y las grandes inconsistencias de esta ley y la inconstitucionalidad. Porque si esta ley se llega a aprobar, nosotros vamos a dar la batalla, y la vamos a dar tanto en el campo legal como en las calles, y estamos preparados para eso, dado que es un proyecto contra el que nosotros venimos luchando desde el 2011, como lo decían los compañeros. Conocemos la ley, de sus diferentes formas en que la han presentado, pero el espíritu de la ley, aunque le hayan cambiado portada, aunque le hayan cambiado el orden a los artículos, el espíritu de la ley se mantiene. Y una de las principales fallas es la flexibilización en las modalidades de contrato, que por cierto nos dimos cuenta que están tratando de introducir por partes esta ley, porque quieren introducir la ley de flexibilidad o flexibilización laboral. ¿Qué es lo que esto significa? Para los trabajadores es la vida, el trabajo esclavo. ¿Por qué? Porque legaliza, esta ley viene a legalizar los contratos fraude, esos contratos ya sea por servicios profesionales, servicios técnicos, en donde el trabajador no tiene derecho a nada. El trabajador pierde derecho a aguinaldo, a vacaciones, pierde sus derechos de permisos por enfermedad. El trabajador que está contratado por esta modalidad, si se enferma y lleva una incapacidad de un médico particular, porque no tiene derecho a seguro social tampoco, ni a AFP. Si el trabajador lleva la constancia, le dan el permiso, pero si fueron 3 días de incapacidad, esos 3 días de incapacidad o se los descuentan o los tiene que reponer con trabajo. Entonces, no es posible que se castigue de esa forma a los trabajadores por la mala administración que ha existido de las finanzas en nuestro país. Los trabajadores no somos los responsables de eso, por lo tanto no tenemos por qué pagar esos platos rotos. Además de eso, se dice que se va a garantizar la contratación por idoneidad, por capacidad. Es todo lo contrario. Además, se centralizan las contrataciones a través de un ente rector de la función pública, en donde ahí se va a decidir a quién se contrata, a quién se despide, a quién se traslada, siendo esta instancia juez y parte de las decisiones que se tomen de los trabajadores y trabajadoras salvadoreñas. Esto es mencionando algunas de las cuestiones más relevantes, pero que realmente toda la ley está llena de violaciones a los derechos de los trabajadores. Igual le da vuelta al artículo 219 de la Constitución, en donde los trabajadores que deben estar protegidos por ley son los trabajadores que no tienen cargos de poder, cargos de decisión en las instituciones. Pero a través de esta ley viene y legaliza la protección a los altos funcionarios de gobierno,
O sea, ellos se pueden mantener en sus cargos, pero los trabajadores, al haber cambio de presidente, al haber cambio de gobierno, todos los trabajadores van para la calle. Y precisamente eso fue lo que se corrigió con la creación de la ley del servicio civil. Y la Constitución lo ordenó precisamente por esa razón, porque cada vez que había cambio de gobierno, habían despidos masivos en todas las instituciones de gobierno. Entonces, para dar estabilidad a los trabajadores, se creó la ley del servicio civil, que es precisamente la que nosotros estamos pidiendo que se revise y que se reforme, e incluso como federación también hemos presentado un proyecto de reformas a la ley del servicio civil, en donde sabemos que toda ley creada por los hombres pues va a tener ciertos vacíos, pero que puede ser revisada y pueden ir siendo corregidos esos vacíos. Pero la creación de una nueva ley no garantiza que todo esto se resuelva, es todo lo contrario. Asimismo, viola el artículo 38 de la Constitución, que establece la jornada laboral. Una jornada laboral de 8 horas, que si nosotros conocemos la historia de las luchas de los trabajadores, pues han sido grandes luchas en donde han habido muertos, presos, heridos, para lograr una jornada laboral de 8 horas. Con esta ley desaparece la jornada laboral de 8 horas porque lo deja abierto y solo lo divide en 2 jornadas, diurna y nocturna, y lo divide en 12 horas y 12 horas. Entonces no podemos retroceder. Igual nuestra Constitución dice que los derechos de los trabajadores deben de ser progresivos, los derechos de los trabajadores, los derechos conquistados de los trabajadores son irrenunciables. Entonces contradice a nuestra Constitución y vamos en un claro retroceso. Entonces nosotros como trabajadores y trabajadoras organizados, venimos ante ustedes, ¿verdad?, confiando en que van a estudiar esta ley, que van a tomar en cuenta todas las observaciones que nosotros hemos hecho y las que se les van a dejar por escrito, porque no se trata únicamente de votar por un proyecto de ley porque es una propuesta de un partido político o del Ejecutivo, sino que ustedes, como nuestros representantes, tienen esa gran responsabilidad de decidir sobre nuestros destinos. Entonces les agradeceremos mucho que estudien a profundidad esta ley y que no vayan a aprobar una ley que al final no va a ser de beneficio para nadie, ni para el país, ni para este gobierno, ni ningún gobierno, mucho menos para los trabajadores. Gracias.